damos inicio a nuestro nuevo webinar, Diálogo en Vivo con Grandes Directores en Latinoamérica. Y pues hoy hablaremos sobre varios temas relacionados con el impacto que ha tenido la actual pandemia por COVID-19. Pero sobre todo vamos a hablar sobre las tendencias actuales de transformación e innovación que día a día están realizando diferentes empresas pues para seguir adelante en medio de toda esta crisis mundial. Mi nombre es Alejandra Leguizamón, soy editora de revista El Hospital y en esta tarde me acompaña Carlos Rodríguez, editor de revista Reportero Industrial, una publicación hermana de nuestra casa Axioma B2B Marketing. Buenas tardes, Carlos. Hola, Ale, buena tarde y buena tarde a toda la audiencia que se conecta a esta hora desde México, Colombia y demás países de Latinoamérica. Gracias por acompañarnos y por despertar interés en los temas que desde las publicaciones de Axioma estamos presentando cada semana en medio de esta pandemia que ha impactado cada uno de los ámbitos de nuestras vidas, los mercados y las actividades económicas. En el diálogo en vivo de hoy vamos a hablar sobre liderazgo y continuidad de los negocios en tiempos de incertidumbre. Y para ello tenemos invitados de talla mundial que son, por supuesto, grandes conocedores de la industria latinoamericana. Y sin más preámbulos, vamos a presentar y dar la bienvenida a nuestros directores corporativos. Ale, cuéntanos quién nos acompañan hoy. Así es, Carlos, gracias. Pues primero las damas y damos la bienvenida primero a Fabia Tetero Bueno. Ella es vicepresidente senior y gerente general de Philips para Latinoamérica. Fabia Tetero Bueno es la primera mujer que dirige esta compañía en la región. Es la voz líder de la misión de Philips de mejorar la vida de las personas en un espacio, en una región donde aproximadamente el 30% de la población no tiene acceso a atención médica de calidad. Además, Fabia tiene una trayectoria de 23 años en Philips, donde ha ocupado varios cargos en las áreas de dirección general y de ventas y marketing. Su experiencia combina estrategias de negocios para modelos de B2C, Business to Consumer, B2B, Business to Business, y empresa a gobierno, es decir, B2G, en varios sectores de Philips, como atención médica, salud personal, iluminación y televisores. Ha estado en los Países Bajos, China, Alemania, Filipinas, y en los últimos 4 años ha estado en América Latina. Bienvenida, Fabia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, un placer enorme estar acá con ustedes, escuchando cómo ustedes ven el mercado de salud ahora en América Latina post-COVID. Gracias por la invitación. Bueno, y también nos acompaña José Luis Cárdenas, director senior de Asuntos de Gobierno y Acceso al Mercado para Latinoamérica de Teva Pharmaceuticals. También es miembro del directorio de la Asociación Chilena de Derecho de la Salud. José Luis lleva más de 14 años en la industria farmacéutica, ocupando cargos importantes dentro de los gremios farmacéuticos. Ha representado a la industria en negociaciones de regulaciones sectoriales y de tratados internacionales. Además, es abogado de la Universidad de Chile, magíster y doctor en Derecho de la Universidad de Freiburg, Alemania, y ha sido académico de la Facultad de Derecho de la U de Chile y autor de libros y artículos de salud en publicaciones en Chile y en el extranjero. José Luis, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer de poder estar con todos ustedes el día de hoy y tener esta muy interesante conversación. Bueno, pues muchas gracias a los dos nuevamente por estar el día de hoy. Para las personas que se conectan a esta hora, recuerden que estamos también en Facebook Live de nuestras revistas El Hospital y Reportero Industrial. Y bueno, ya para entrar en materia, hoy vamos a hablar de 3 temas puntuales. Una primera impresión, pues vamos a hablar del contexto corporativo de cada uno de nuestros invitados, cuáles han sido esas primeras acciones que llevaron a cabo durante el impacto de la pandemia. Al principio de la pandemia. También en un segundo bloque vamos a hablar cómo es el panorama actual y cuáles son esas soluciones de atención que están teniendo, obviamente, para el acceso a la salud en Latinoamérica. Y finalmente un tema que obviamente a todos nos interesa muchísimo, que tiene que ver con la visión y acción o proyecciones frente a las nuevas tendencias de consumo, de atención en salud y de proyecciones a 2021. Entonces, pues bueno, empecemos. Fabi y José Luis, cuéntenos primeramente un contexto sobre cómo impactó la pandemia, el COVID, en cada una de sus compañías y cuáles fueron esas principales acciones con los colaboradores, con ese talento humano de cada una de sus compañías para garantizar obviamente la estabilidad y la seguridad emocional y física en cada uno de las compañías. ¿Quieres, Fabia, por favor? Sí, aquí con nosotros de inmediato, fue luego en inicio de marzo, el
13 de marzo ya enviamos toda la gente a hacer home office, todos que podían hacer home office. Entonces empezamos un comité de crisis donde teníamos 3 metas como comité de crisis. Primero, asegurar que nuestra gente estaba con salud en casa, para los que tenían que estar en casa, con las computadoras, con todo para poder trabajar desde casa. Y los que tenían que ir a fábrica o que tenían que visitar hospitales, que tendrían todo el equipo necesario para hacer de una manera segura. Y tenemos orgullo de decir que nuestra gente que está visitando hospitales, que está en la fábrica, están seguros trabajando. Y la segunda parte fue con nuestros clientes, asegurar que estamos dando apoyo para ellos en ese momento, porque la mayoría de nuestros clientes consumidores online o hospitales necesitaban de nuestras soluciones. Y tercero, y eso fue más después de 1 mes y medio en la pandemia, empezamos a revisar qué significa la pandemia para nosotros, qué significa para nuestra estrategia post-pandemia. Entonces, eso fue, como decimos, el triple duty of care. Primero, asegurar que nuestros colaboradores estaban seguros en casa o los que tenían que salir, nuestros clientes servidos y trabajar en la continuidad del negocio post-pandemia. Excelente. José Luis. Bueno, lo que ha pasado en Teva no difiere mucho de lo que comentaba Fabia, en el sentido de que ha habido una estrategia a nivel global de parte de Teva, teniendo como primer eje, al igual que en el caso de Philips, asegurar que nuestros colaboradores estén bien, tanto los que están haciendo home office como aquellos que están en las plantas, porque era fundamental que estas personas que estaban especialmente en las plantas, que estaban expuestos a mucho más riesgo, se minimizara todo lo que se pudiera para poder garantizar la continuidad del negocio, para poder también garantizar la continuidad del abastecimiento, que era lo fundamental. Y en ese sentido estuvimos trabajando codo a codo con los distintos gobiernos para poder coordinar acciones, para poder llegar de mejor forma a los distintos canales que se requería. Pero sin duda que lo primero que había que asegurar el bienestar de los colaboradores, porque esa es la única forma para poder continuar de buena forma el abastecimiento de los medicamentos, que es crítico en un escenario de pandemia. Claro, sí, por supuesto. Primero el talento humano, que es el corazón de todas las empresas. Y ahora pensando en los colaboradores externos y esos aliados estratégicos pues de las empresas, ¿cómo tuvieron ustedes que ajustar las metas corporativas en esos países donde tienen sucursales, obviamente en Latinoamérica o en el resto del mundo, teniendo en cuenta esos modelos de trabajo tan diferentes y las políticas de gestión en cada una de las industrias de salud o sistemas de salud tan diferentes en cada uno de los países? ¿Qué nos cuentan ahí al respecto? Fabia. Con nosotros, la parte nuestra de colaboradores, el mayor desafío fue trabajar desde casa full time. Toda la gente ya estaba acostumbrada a trabajar 1 o 2 días por semana, pero de un día para otro fuimos a trabajar 100% online. No solamente nosotros, pero también nuestros clientes, nuestros parceros, ¿no? Entonces fue un desafío para todos en el inicio. Cómo mantener la gente balanceada, work-life balance, pero también bien conectada con los clientes que nos necesitaban. Entonces, toda la parte de IT, de tecnología, toda la parte de comunicación, tuvimos apoyo de psicólogos, tuvimos apoyo de nuestro team de recursos humanos para enseñar a la gente cómo balancear mejor la vida, pero también todo team técnico de cómo trabajar mejor online. Pero no solamente interno entre nosotros, pero más una vez con clientes, porque algunos de nuestros clientes también no estaban acostumbrados con eso. Entonces, las parcerías internas y externas muy fuertes, también con gobiernos, porque algunos equipos eran necesarios en el momento de pandemia, pero no había barcos para traer todo al mismo tiempo, no había aviones para traer todo al mismo tiempo. Entonces, la colaboración, yo creo que la palabra de los últimos 5 meses es colaboración y teamwork. Esas son las 2 palabras que más utilizamos, tanto internamente como externamente, para obtener las soluciones on time. Hasta mascarilla tuvimos problemas los primeros meses, ¿no? Entonces, las parcerías internas, externas, fueron la cosa más importante de los últimos 5 meses. Correcto. Sí,
Concuerdo con Fabia en el sentido de la importancia que ha habido durante todo este periodo de estar muy cerca de los clientes, tanto públicos como privados, para poder entender las necesidades, los distintos problemas que estaban enfrentando. También es intercambiar información para poder servir de mejor forma. La situación iba cambiando día a día, semana a semana, y eso requería mucha comunicación. Y bueno, ahora la comunicación no es física, sino que evidentemente que es con la distancia que genera estos medios, pero creo que hemos aprendido todos a trabajar de una forma adecuada. Creo que en muchos casos la comunicación en un contexto de crisis o de pandemia se ha acrecentado, y eso ha sido, creo que, cosas positivas que han surgido, donde hay más espacios de colaboración, más espacios también de poder entender la necesidad que tiene tanto nuestros clientes privados como públicos, y prácticamente ya las diferencias se iban acortando, y creo que ahí también vamos a comentar un poco más adelante. Una de las grandes lecciones que vamos a sacar es que somos todos partes de un gran sistema que tiene que coordinarse de mejor forma, y evidentemente que hay espacios de mejora en muchos de los países donde esa coordinación no era parte del día a día, o no había ese nivel de coordinación, y creo que post pandemia vamos a tener prácticas nuevas que nos van a permitir reaccionar de mejor forma también para futuras crisis que podamos enfrentar, porque no se pueden descartar tampoco. Por eso que acá lo fundamental ha sido estar cerca, estar comunicado, estar como nunca bien integrados, y lo que uno esperaría es que esto no desaparezca o no vuelva a la situación actual, sino que esto se mantenga como una buena práctica. Total, sí. Ok, Fabia, José Luis, tuvimos una primera etapa en la que las empresas tuvieron que actuar de forma reactiva. Esto llegó de un día para otro y las empresas tuvieron que tomar las acciones necesarias para hacer frente a las prioridades. Ya estamos en lo que se ha llamado aquí la nueva normalidad. ¿Cuáles son los puntos críticos o las claves para estructurar un plan que le dé continuidad al negocio de ahora en adelante, de aquí al próximo año? Yo veo que crisis siempre siempre existirán. Yo viví en Filipinas antes, tenía 30 tufones por año. Entonces, crisis siempre van a existir en negocios, pero también crisis son oportunidades, ¿right? Entonces, para mí, yo creo que el más distinto de esta pandemia fueron los primeros meses por seguridad. Tú tienes que estar cierto de que su team está seguro, con los colaboradores están seguros, también sus clientes están. Pero después se entra en una nueva normalidad de, ok, ¿cómo hacer negocio a partir de acá? Y tú puedes ver de una manera negativa y decir, acabó el mundo, o puedes ver, hay nuevas oportunidades. Entonces, como veo a partir de ahora es, sentamos con nuestro team y decimos, ok, hay muchas cosas que no van a volver a ser como era antes, pero hay muchas nuevas oportunidades que o van a ser aceleradas o van a ser iniciadas. Entonces, yo creo que el más importante ahora como líder es parar, refletir es la palabra en español, perdón el portugués, refletir y decir, ok, esas cosas paramos de hacer y esas vamos a acelerar, esas vamos a iniciar. Porque sí, cambiaron cosas, pero oportunidades son distintas, dependen del segmento, pero están y son muchas. Entonces yo creo que ese momento de reflexión es clave ahora para todas las industrias. ¿Qué significa eso para nosotros? Pero yo siempre veo positivo. Toda crisis también tiene una oportunidad, ¿right? Entonces no es la primera y no va a ser la última. Como líder pasamos por crisis bastante, principalmente en América Latina. Así es. ¿Tú qué opinas, José Luis? Sí, bueno, yo creo que esta pandemia ha mostrado en muchas industrias una explosión de innovación, y eso ha sido extremadamente interesante. Tal vez la misma situación de estar en home office, de estar más, con menos posibilidad, digamos, de estímulos externos, ha hecho que la gente también esté reflexionando más, esté pensando nuevos modelos, esté pensando en innovar. Y en la industria farmacéutica, y lo digo por lo que ha pasado en Teva, lo que hemos vivido en primera persona, es que han surgido muchísimos nuevos proyectos que creo que se van a mantener.
y seguramente, bueno, vamos a hablar de lo que es salud digital, telemedicina, cómo integrarse mejor dentro del sistema de salud, cómo ser parte de una solución de salud y ya no ser simplemente un medicamento que se tiene que entregar al sistema, sino que ser parte de una solución que tiene que ser íntegra y que tiene que llegar, digamos, a los distintos, a la población de la mejor forma posible, y también minimizando su exposición al sistema de salud. O sea, el hecho de tener que ir a un hospital, a un consultorio, a la atención primaria, es en sí un riesgo, no solamente en el contexto de COVID, sino que en términos generales. En Latinoamérica esa es una situación que es habitual, donde hay largas listas de espera, personas que tienen que llegar muy temprano y se exponen también a enfermedades, etcétera. Entonces, ¿cómo poder sacar buenas lecciones para cambiar eso? La tecnología en gran medida está. Ahora es la gran oportunidad para empujar este proceso. Y creo que todos los actores de las industrias vinculadas a la salud están en un momento de mucha innovación, muchos proyectos, y eso hay que aprovecharlo, hay que tratar de abrochar estas ideas y que no se diluyan. Ese yo creo que el principal desafío es el sentido de urgencia no se pierda, sino que ojalá se pueda cristalizar en buenos proyectos y que al final esto vaya naturalmente en beneficio de todos los pacientes. Por supuesto, sí. Y justamente eso que ustedes mencionan de una oportunidad para trabajar más en equipo, no solo internamente de cada una de las compañías, sino también con esos aliados clave o empresas clave que persiguen el mismo interés, obviamente, en la industria, da para saltar a nuevas estrategias de negocio y acciones clave con esos stakeholders, ese fortalecimiento de lazos con esos stakeholders del negocio claves. Puntualmente, de pronto, algunos ejemplos que ustedes nos puedan mencionar de lo que hizo de pronto Philips en Latinoamérica y también Teva en Latinoamérica, de acuerdo al core de negocio de cada uno de ustedes. Por ejemplo, en Philips escuchamos mucho esto de los ventiladores mecánicos. Y entonces empezó el boom de necesitar muchos ventiladores mecánicos, pero en realidad se necesitaba mucha más maquinaria y equipos médicos. Y en el sector de medicamentos, pues obviamente estos anticoagulantes, antiinflamatorios, cuestiones para la gripa, medicamentos de OTC. ¿Qué hicieron ustedes como empresa para en la primera parte de la pandemia abastecer y de verdad dar solución a los clientes y a los proveedores también, a esos, con esos stakeholders del negocio? Los equipos en nuestro caso, y yo creo que es igual en Pharma, que fueron muy necesarios, tuvieron una demanda, un crecimiento de demanda absurdo, ¿no? Entonces ahí es mucho supply chain management, de asegurar que todo está siendo ejecutado como un reloj durante la pandemia, y no siempre funciona, porque si la demanda te aumenta 3,000 veces, es difícil de cumplir, pero el máximo aquí es trabajar fuerte en la parte de supply chain. Pero para mí el más importante ahora, más do que la demanda del producto básico, digamos, que fue necesario, es que viene de nuevo. En nuestro caso estamos en toda esa parte de parcería mirando realmente nuevos modelos de negocio. El sector público es el que más tiene necesidad de hacer un catch-up. Entonces ahí estamos mirando nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de modelos de negocio, parcerías público-privadas. Estamos mirando otros modelos de cómo entregar de una manera eficiente el servicio. Entonces eso es una. La otra parte es pensar más adelante de su portfolio, pensar qué es el ecosistema alrededor del paciente que va a ayudar al sector de salud a desarrollarse más rápido. Entonces, por ejemplo, estamos viendo que, como dijiste, José Luis, la gente no quiere ir al hospital, pero tiene que ser tratado, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer con primary care? ¿Qué se puede hacer con home care? Para tratar a la gente sin que tenga que ir a un hospital terciario, donde el riesgo de contaminación es mayor. Y por último, que vemos que que está creciendo bastante ahora, es toda la parte de informática, digitalización de la salud. Se puede tratar por telemedicina porque tiene que ir a un hospital. Right? Toda la parte de population health management, de manejar dónde están los enfermos, cómo garantizar de que están siendo tratados, cómo garantizar que no están enfermando otros, right? Entonces yo creo que esas son las tres áreas donde nosotros más adelante del básico que fue necesario y es supply chain management para entregar a tiempo
las tres áreas donde vemos mayor crecimiento y oportunidad son esas. Primero, la parte de digitalización, informatics o la parte de telemedicina, population health management. Segundo, de nuevos modelos de negocio como parcerías públicos-privadas, por ejemplo, y tirar la persona máximo posible del hospital, mirar otros ámbitos como tratamiento en casa y clínicas de salud básica como primary care. Sí. No, yo diría que a nivel de la industria farmacéutica el principal desafío fue tratar de evitar las restricciones que estábamos teniendo en los principales países de origen de las materias primas y los productos terminados, que son básicamente dos a nivel mundial, que son entre China y también India. Y esta pandemia lo que hizo también es desnudó el grado de dependencia que tiene el mundo entero de prácticamente dos países en materia farmacéutica. Y el problema del exceso de dependencia es algo que se está discutiendo actualmente tanto en países desarrollados, en Estados Unidos, como en Europa. En Europa hay en la actualidad un proceso de consulta pública para una nueva política farmacéutica para la Unión Europea, porque se dan cuenta que no pueden solamente depender de pocos países para abastecerse y tienen que volver a robustecer sus capacidades locales, tanto de fabricación de materias primas como de medicamentos terminados. Y si eso es un problema para los países desarrollados, con mayor razón es un problema para países en vías de desarrollo, donde nuestras capacidades, especialmente de fabricación de materias primas, es muy baja y eso requiere ser solucionado. Entonces, acá la pandemia lo que hace es gatillar una discusión que era necesaria y que hace mucho tiempo era necesaria, y lo que uno esperaría es que efectivamente los gobiernos se articulen de mejor forma y tal vez busquen soluciones de carácter regional para tener ciertas capacidades mayores para poder responder, porque durante la pandemia tuvimos limitaciones de exportación desde estos países y evidentemente que eso es un problema de salud pública si no se ataca correctamente. Ese es el lado que fue desafiante y estuvimos trabajando directamente con los gobiernos para poder liberar materias primas, liberar productos terminados, que estos productos llegasen adecuadamente tanto al sector privado como al sector público en los distintos países, pero fue efectivamente un desafío. Y lo que uno espera es que esto efectivamente se cristalice en medidas concretas y que se tomen aquellas que sean necesarias para revertir esa situación y tener un poco más de independencia también en la región. Ahora, en términos de nuevos modelos, sin duda que lo digital va a ser lo que va a marcar el futuro y lo que está marcando en la actualidad. La realidad es que la telemedicina, la salud digital, existe, o el concepto, o la discusión, o algunos modelos, hace tal vez 2 décadas. La tecnología estaba ya hace un buen tiempo, pero no se había avanzado con mucha decisión, y hay también factores en parte técnicos, en parte políticos, en parte culturales, que no hacían que esto despegara. Y sin duda que lo que hemos estado tratando de hacer a nivel de TEVA, pero la realidad es que la discusión de TEVA y salud digital venía hace mucho tiempo. Como ustedes bien saben, los headquarters de TEVA están en Israel. Israel es un país también muy, muy conocido en términos de soluciones muy innovadoras, y en telemedicina había mucho avanzado. Y habíamos piloteado algunas distintas alternativas ya relacionadas con salud digital, y TEVA ya tenía y tiene productos muy interesantes que en el fondo integra el medicamento, por ejemplo, con apps, para poder optimizar la adherencia de las terapias, saber si es que va a venir potencialmente una crisis que hay que atacar, digamos, y anticiparse. Todo eso ya era posible hace varios años, pero yo diría que el gran impulso viene ahora, y esa es digamos, la buena noticia dentro de un contexto que es complicado, sin duda, que es la pandemia, pero lo que uno dice, esto va a gatillar, si todo sale bien, si la gente realmente logra empujar esto, va a gatillar un proceso de mayor acceso a soluciones de salud en forma más equitativa. Porque al final las tecnologías lo que permiten es acceso más equitativo. Y eso es como, yo diría, lo fundamental. Y si uno dice, ¿dónde debiésemos invertir en salud? Es precisamente en la actualidad en reforzar las capacidades de salud digital en términos amplios, porque son extremadamente costo efectivas
Eso hace, nuevamente como decía, evita que los pacientes tengan que ir a sobreexponerse. Permite también que los pacientes sean monitoreados correctamente, sin tener que ir al médico. Además, garantiza en buena medida que exista adherencia a las terapias. No sacamos nada con que los pacientes vayan a los servicios de salud, sean diagnosticados y posteriormente se le entregan medicinas que tengan que utilizar para sus patologías si el paciente, cuando estamos hablando de pacientes crónicos, por ejemplo, no cumplen. Al final ahí todo lo que hemos tratado de avanzar se pierde, por eso que es fundamental monitorear. Pero por otro lado también la cantidad de información, obviamente resguardando todo lo que tiene que ver con privacidad de datos, pero la información que se puede recopilar a través de la salud digital es gigantesca y eso permite también hacer una mejor definición de políticas públicas en salud con mejor data, ojalá en tiempo real, y eso va a generar también mejores políticas que además se van a poder evaluar correctamente y eso va siempre como algo positivo y va en beneficio de los pacientes, que es lo más importante. De acuerdo, José Luis. Justamente quiero que ahondemos en estos dos temas que ustedes han tocado ahora. Por un lado, esta parte de la importancia y el rol de los datos y de la digitalización como tendencia en el sector. Y justamente ayer escuchaba y veía un video del CEO de Philips en relación y contándonos sobre esto, sobre la importancia de la digitalización y la importancia de los datos en las innovaciones y en las tendencias del sector. Pero antes me quiero devolver un poquito para que ahondemos un poco en el tema de la cadena de suministro y cómo se vio impactada por la pandemia. Quiero que me cuenten cada uno cuál era el modelo o cuál es el modelo de cadena de suministro de las dos compañías en términos generales, en términos de abastecimiento, fabricación y distribución, y cómo se vio afectada por la pandemia. Yo creo que José Luis mencionó muy bien. Yo creo que todas las industrias vieron cuán dependientes eran de China, right? Y yo creo que mismo que en nuestro caso muchos de los equipos no son producidos en China, pero sus componentes sí. Entonces al final el componente se tornó el bottleneck. Entonces yo creo que yo estoy hablando con varios colegas de otras industrias y todos percibían lo mismo, la dependencia directa o indirectamente de supply chain de China, que para nosotros acaba creando una dependencia directa o indirecta de qué pasa allá. Y como fue China donde empezó la pandemia, ya empezamos a sentir problemas con el suplimiento de la demanda ya antes de marzo. En marzo que realmente empezó toda la pandemia en América Latina, pero fue realmente ya meses antes, enero, febrero, que ya empezamos a mirar, estamos teniendo un problema, ¿right? Entonces, en algunos casos pudimos reaccionar rápido, driveando algunas producciones a Estados Unidos y Europa y hasta América Latina, pero no en todo. Entonces, yo creo que el mayor aprendizaje para todas las industrias es reducir la dependencia de uno o dos países. José Luis mencionó China y India. Entonces, no solamente depender de uno o dos países, pero también distribuir más el suplimiento en regiones. Entonces, nosotros estamos ahora mirando al futuro cómo vamos a distribuir no solamente la producción final de un producto, pero todos sus componentes en regiones y disminuir la dependencia de uno o dos países en el mundo. Entonces, yo no creo que es solamente para el sector de salud, no solamente el sector de salud pasó por eso, yo tengo colegas en todas las industrias que pasaron por eso, y yo creo que eso de la crisis fue uno de los mayores eye-openings, right? Porque todos vimos la dependencia de uno o dos países, directo e indirectamente. Entonces, yo creo que para el futuro es un gran aprendizaje, y yo creo que para el sector de salud más todavía, porque comida y salud tú tienes que tener, right? Entonces, otras cosas, si te tarda llegar una ropa o si te tarda llegar un zapato, hasta puede esperar, pero comida y salud no se puede esperar. Entonces, la estrategia regional
no solamente de empresas, pero de gobiernos también es clave. Y tengo que decir que en nuestro caso tuvimos muchos gobiernos en América Latina, Brasil, México, Argentina, realmente trabajando con nosotros y diciendo, okay, ¿qué necesitan ustedes para producir localmente? ¿Qué necesitan ustedes de apoyo para producir más localmente? Porque ya producimos, pero producir más localmente. Entonces, yo creo que es una estrategia clave, pública y privada, de regionalización de supply chain. Perfecto. Antes de que José Luis nos ahonde en este tema, me gustaría, José Luis, que nos cuentes un poco sobre esto que decía Fabia, cómo es esa relación con los gobiernos en los distintos países de América Latina, quienes, digamos, que promueven o apoyan más determinados sectores. ¿Cómo fue ese panorama? A ver, hay dentro de Latinoamérica países que tienen una tradición mucho más de política industrial, en el sentido de apoyar el desarrollo de ciertos sectores, y otros que son, digamos, extremadamente liberales en el sentido de que el mercado es el que tiene que asignar y tiene que decidir si una industria es viable o no en un país. La realidad es, y no quiero entrar en detalle cuál es cuál, porque todos más o menos saben, el punto es que, esos paradigmas se tienen que ir juntando con la realidad, y la realidad es la que nos golpeó en la cara. Y los distintos gobiernos tuvieron que tomar decisiones en el corto plazo, y habitualmente las decisiones tomadas en el corto plazo o muy rápidas no son buenas decisiones. No están bien estructuradas, no están bien pensadas, no están bien coordinadas. Todos estuvimos en modo crisis trabajando directamente con los gobiernos para tratar de llegar con las mejores soluciones posibles, pero corriendo, sin mucha planificación. Y evidentemente que si nosotros solamente nos dejamos llevar por las fuerzas, en este caso exclusivamente del mercado, y el resultado, digamos, de la globalización es que nos ha llevado a una concentración muy, muy alta de la oferta. Y eso es lo que Fabia también nos comentaba. Y eso es una realidad que no va a ser fácil de modificar. Este fenómeno es un proceso de varias décadas, y hacer un cambio de esta magnitud va a tomar mucho tiempo, primero, y segundo también mucha decisión política. Por eso significa, en muchos casos también, estar dispuesto a pagar precios distintos de lo que estaban acostumbrados a pagar, por ejemplo, productos que venían de países que producían en grandes escalas. Entonces, eso también es una discusión que no es fácil, porque implica también reconocer que para poder tener ciertos sectores en la región más desarrollados, tal vez en un comienzo no van a llegar a las escalas, a los volúmenes que uno va a encontrar en países como China. Pero eso es la única forma de tener claro de que, claro, uno puede pretender tener un producto extremadamente barato, pero tal vez no llegue nunca, en un contexto, por ejemplo, de crisis. Entonces, tenemos que estar dispuestos a tener una discusión que es compleja, que tiene que ver con, bueno, ¿cuánto cuesta, sin hablar de grandes márgenes, cuánto cuesta fabricar en nuestra región versus cuánto cuesta fabricar, por ejemplo, en China? Y al comienzo seguramente van a haber diferencias, y eso se va a tener que, de alguna forma, conversar para tener un buen plan para permitir que estas industrias se vayan, o estos clústeres se vayan desarrollando adecuadamente. Si no, este proceso no se va a generar en la región, no solamente en nuestra industria de la salud, sino que en otras. Pero es fundamental tener respuestas claras y efectivas, especialmente para abastecer correctamente los distintos insumos vinculados con la salud, porque, como bien decía Fabia, si no hay salud, no hay nada más, digamos. Si no estoy bien, no me puedo educar, no puedo trabajar, no puedo producir. Y por eso que es tan urgente este debate, y yo quiero enfatizar, no es solamente urgente en Latinoamérica, no es solamente urgente en los países emergentes, incluso es urgente en países desarrollados, donde este fenómeno se está viendo, y poder revertirlo y poder tener nuevamente algunas capacidades que estén más digregadas a nivel global, va a tomar tiempo, pero va a tomar, por sobre todo, decisión
política y también decisión de que las propias industrias vayan empujando este debate de forma consistente, porque sabemos que esa es la única forma que nosotros podemos responder adecuadamente a las necesidades de los gobiernos, de las personas, de los pacientes. Es correcto, José Luis. Bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta que quiero hacerle a los dos, vamos a recordar a nuestra audiencia con quienes estamos el día de hoy. Hoy nos acompaña Fabia Tetero Bueno, vicepresidente senior y gerente general de Philips para Latinoamérica, y José Luis Cárdenas, director senior de Asuntos de Gobierno y Acceso al Mercado para Latinoamérica de Teva Farmacéuticas. La siguiente pregunta, y un poco cerrando este tema que está tan emocionante, es relacionado justamente a lo que tú comentabas, Fabia, que varios gobiernos se acercaron a ustedes y les preguntaban, bueno, ¿qué necesitan ustedes para producir más rápido, para mantener esa cadena de suministro activa y entrega de productos en tiempo y forma? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan ustedes como empresas originarias de otros países, de alguna manera pues más industrializados o desarrollados, para que de verdad se desarrolle más rápido o mejor los productos acá y se entreguen en Latinoamérica de una manera mejor? ¿Qué necesitan? ¿Qué hace falta? Yo creo que es como José Luis dijo, no fue un problema solamente de América Latina. Vimos el mismo problema en Estados Unidos, vimos el mismo problema en otros países en Asia, fuera de China. Vimos en Europa también demasiado. Entonces, yo creo que primero es como empresa, tú tienes que definir dónde son las prioridades que tú quieres producir y reducir dependencia. Pero ahí también sentar con los gobiernos y decir, ok, si yo tengo una fábrica acá y voy a querer producir más, como José Luis dijo, en el inicio toda la gente mira el valor, el costo de producir y en el inicio puede no ser interesante porque no hay una escala. Entonces ahí es donde los gobiernos también tienen que tener su parte en discusiones de beneficios para ayudar a estimular ese inicio, porque si no, si tú empiezas a producir y no hay demanda, ¿qué tú haces? Parar. Y ahí viene la próxima pandemia y estamos en la misma situación. Entonces, algunos gobiernos son más activos que otros en tener esas discusiones. ¿Okay? ¿Qué ustedes necesitan de beneficios, de apoyo fiscal, de apoyo de reglas para poder acelerar eso? Algunos países más acelerados que otros, pero se ven muchas discusiones ocurriendo ahora entre Estados Unidos y México, por ejemplo, de crear una dependencia menor de Asia. Pero es una discusión primero interna. Yo creo que empresas tienen que decidir dónde yo quiero disminuir mi dependencia y hacer una expansión. Y una vez definido eso, sentar con los gobiernos de esas regiones y tener esa discusión clara de principalmente beneficio fiscal, de apoyo no solamente a su industria, pero los componentes de su industria también, right? Entonces, es una discusión compleja, como dijo José Luis, y no es una discusión que se arregla en días o meses, puede tardar hasta años, right? Entonces, es una discusión que está empezando más y más en muchos países en la región, y es una discusión que vamos a llevar a lo largo de los próximos años para evitar que en una próxima pandemia no pasemos por lo mismo. Sí, yo creo, agregaría que acá es fundamental el trabajo conjunto, al menos de tres pilares, que son el gobierno, la propia academia y el sector privado. Los países que realmente logran planificar a largo plazo, y hay algunos casos muy interesantes en Asia, no sé, cuando uno piensa en Corea del Sur, sus políticas o planificaciones de largo plazo para desarrollar sectores, solamente son posibles cuando están integrados al menos estos sectores. Y tener un plan estratégico de largo aliento, de largo plazo, que permita tener claridad hacia dónde se quiere ir como país, pero lo ideal es hacia dónde queremos ir como región. Evidentemente que a veces articular a nivel regional es más complicado, pero ese es un tema que en algunos casos, por la escala que se requiere, no basta que sean articulaciones solamente país por país, y por eso el caso interesante que estamos viendo hoy, que se está discutiendo el día de hoy, es de la Unión Europea, es decir, con todos sus Estados miembros, que van a tratar de articular una nueva política, en el caso nuestro, farmacéutica, para lograr avanzar
con objetivos claros, con acciones claras en el largo plazo. Algo así es necesario, y es la única forma de poder avanzar en cada uno de los países, pero yo diría, idealmente, tienen que haber algún foro regional que coordine esas medidas. Porque en algunos casos, lo ideal es tener también algún grado de especialidad por tipo de medicamento o tipo de materia prima que se requiera, y tal vez por el tamaño de los países, muchos de ellos no son un mercado suficiente para lograr la escala. Tal vez la diferencia puede ser Brasil, pero en general de los países latinoamericanos sus mercados, y tal vez diría también México, pero en general los mercados internos no logran abastecer o no logran una demanda de tal magnitud para que efectivamente los costos tiendan a bajar. Y por eso que algún tipo de discusión también a nivel regional me parece que es necesaria. Pero insisto que la única forma que esto ocurra, y esto puede tardar, no sé, una década en que efectivamente se cristalice, es a través de un plan estratégico donde todas las partes relevantes se sienten a conversar, fijen objetivos, fijen acciones concretas y además el avance se vaya midiendo. Si no, esto se va a diluir. La presión por bajar los costos también va a afectar que estas metas se vayan cumpliendo y tiene que haber un buen acompañamiento. Lo que hay que tener súper claro es que los países que actualmente de los que nosotros dependemos tienen política industrial activa. Yo mencionaba 2 países nomás, y en esos países no es un hecho que no sea público, es público que tienen políticas fiscales, también a través de financiamientos blandos, y han logrado generar estas industrias y estas escalas a través de estas medidas. Y nosotros estamos compitiendo en la región con productos que vienen o son parte de estas políticas que digamos, se implementan a nivel al menos de China y de la India en forma consistente y además apoyados por sus propios gobiernos. Si uno ve lo que ha pasado también en la región, uno ve muy activo a los gobiernos también empujando esta agenda a través de los tratados internacionales, etc. Nosotros creemos mucho en lo que es el libre comercio, la globalización, pero también hay que enfrentarlo y hay que de alguna forma ponderarlo con el efecto real que en muchos casos esto genera. Y tenemos que volver a pensar en modelos también que sean adecuados, que eviten naturalmente una escalada de nacionalismo o de restricciones que sean innecesarias, pero tenemos que buscar algunas soluciones que permitan evitar situaciones como las que hemos vivido, porque en el largo plazo esto nos va a seguir ocurriendo si no tomamos medidas correctivas. Totalmente. Bueno, ya pasando a un tema más como de proyección y visión de esas acciones que se tienen que tomar de ahora en adelante o en un futuro no tan lejano, más bien cercano, se habla mucho de la reinvención empresarial, de la reinvención estratégica de las compañías. En el caso de esta industria donde estamos hablando hoy, que es la industria de la salud, ¿hacia dónde va la innovación y la oportunidad de reinvención empresarial en cuestión de la industria en tiempos de incertidumbre? Porque lo cierto es que, como ustedes bien han señalado y acaban de mencionar, son varias problemáticas que no se solucionan en una sola mesa de diálogo, sino a lo largo de varios momentos y en varias etapas de la historia, pero sí, pues, hacia dónde tendría que ir esa innovación y esa solución de reinvención empresarial. Yo creo que una de las áreas donde se más puede innovar y crecer en América Latina es toda la área de informatización de la medicina, right? Y ahí se puede reducir la dependencia de otros mercados muy rápido, porque no necesita de la materia prima, quién sabe que a veces no tenemos aquí. Como José Luis dijo y yo hablé también, un problema que tenemos con las industrias de hardware es que tú no necesariamente tienes la materia prima o no tiene la escala si piensas solamente por país, si no piensas por región. Pero cuando hablamos de software, se puede hacer en cualquier lugar, right? Entonces ahí es donde yo creo que hay una oportunidad de crecimiento exponencial en la industria, pero también en la región. Pero ahí es muy importante realmente que no solamente el sector privado, pero el sector público
y también, como dijo José Luis, estoy completamente de acuerdo, principalmente cuando se habla de software, la academia, para generarnos, para acelerarnos ese crecimiento. ¿Y por qué dijo eso? Hoy no hay muchas reglas de informatización del sector de salud en América Latina. Hasta la pandemia, en muchos países telemedicina era prohibido. Ahora tiene que ser porque no hay opción, pero era prohibido. Tú tienes que ir al hospital, esperar una hora para ser atendido y después ser atendido 15 minutos y volver más una hora en el tranque. Entonces, no hay políticas de informatics hoy en día en muchos países. Y eso es un ejemplo. Como Population Health Management, también no hay. Entonces, yo creo que ahí es algo que se puede hacer rápido, aprendiendo de otros mercados y acelerando. Hay mucha tecnología ya, no solamente las grandes empresas, pero muchas startups con mucha tecnología muy buena que puede acelerar la informatización del sector. Y la informatización del sector no solamente para mejorar el acceso, mejorar la prevención, mejorar, digamos, la conexión con el paciente, pero también mejorar productividad, porque el sector de salud también necesita productividad para estar competitivo y en nuestro sector de salud el público está desfasado, el privado es caro, entonces cómo dar más acceso, va a tener que tener productividad. Entonces yo creo que trabajando con la industria y con los gobiernos en nuevas reglas, nuevas soluciones es clave, pero también es donde hoy yo digo para todos que conozco que están estudiando, haga algo relacionado a software and informatics, digitalización, el mercado necesita. Va a ser una guerra de talentos para quien sabe software y quien sabe digital en el futuro, porque es donde tenemos una oportunidad enorme de leapfrogging y de crecimiento exponencial, no solamente en el sector de salud, pero en otros sectores también. Entonces, yo creo que si queremos en América Latina ser un diferenciador en el futuro, deberíamos mirar a software, las reglas, la academia, crear talentos en software, porque va a ser más rápido do que la parte de hardware, porque todavía en hardware hay mucha dependencia de componentes de otros mercados, principalmente de China. Sí. Yo quiero agregar acá que en Latinoamérica tenemos un tremendo potencial de exportación de soluciones. Se pausó José Luis. Yo creo que perdemos a José Luis. Sí, José Luis, no sé De salud digital. Ya volvió. Te perdimos por un momento, José Luis, te estamos perdiendo. Te escuchamos un poco pausado. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Ya, ahora sí. ¿Sí? Ok. Sí. No, digo que mencionaba que en Latinoamérica hay mucho potencial de exportación de eso. Lo estamos perdiendo, estamos dejando. Y ahí hay todo una... ¿Perdón? ¿Me escuchan? Te estamos escuchando muy entrecortado, como muy robotizado. No sé si algo en tu señal esté cambiando. No, a ver. ¿Ahora mejor? Ya te escuchamos y te vemos mejor, sí. Ya mejor. ¿Sí? Bueno, disculpen. Nos decía que hay mucho talento en la región para soluciones en salud digital. Hay varias empresas que ya están trabajando en esa línea. Y esto no es solamente hay que mirarlo como cómo podemos solucionar el problema que tenemos cada uno de nuestros países para llegar de mejor forma y dar acceso a los pacientes a soluciones de salud, sino que también desde el punto de vista industrial puede haber una tremenda oportunidad de generar exportación de tecnología en salud digital. Y eso también es algo que puede ser muy interesante. Y no solamente pensando en exportar dentro de la región, sino que la realidad es que buenos productos en salud digital pueden llegar a distintas partes del mundo, incluso a países desarrollados desde Latinoamérica. Por eso también es interesante que los gobiernos traten de entender esta discusión no solamente desde el punto de vista de la solución de un problema de salud, sino que también del potencial de generar una industria en torno a la salud digital, que puede ser muy interesante para generar, aprovechar los talentos, generar también empleo de alta calidad
Y eso tiene que acompañarse naturalmente de política desde los gobiernos para que esto vaya ocurriendo. Así es, estamos de acuerdo. Yo también considero que la región debe unirse para sacar lo mejor de cada uno de los países y de cada una de las industrias. Y justamente como lo mencionaba Fabia, me gustaría conocer cuáles consideran que son esos puntos críticos para mejorar la productividad, no solo en el sector salud, sino en la industria en América Latina. Yo creo, bueno, no sé si está Fabia. Creo que perdimos a Fabia. Se desconectó de repente. Bueno, esperemos que se conecte nuevamente. Sí, no, yo creo que acá lo fundamental es tener buena recolección de data. La gran parte de nuestros sistemas de salud funcionan con un nivel de información que es relativamente bajo. Y por eso que la misma salud digital va a permitir recopilar muchísima información. Con información yo puedo medir el rendimiento de las distintas acciones sanitarias de mejor forma, porque en gran parte de nuestros países nuestro sistema de salud está disgregado, está fraccionado y la información no fluye correctamente o fluye muy lentamente. Entonces, la única forma, o la forma más elemental para poder mejorar el rendimiento y la productividad de los sistemas de salud es con buena data, haciendo buenos diagnósticos y también evaluando los distintos modelos que se vayan aplicando, y midiendo los resultados que estos vayan teniendo, y en caso de que no sean los que se pretenden, ir haciendo las correcciones, pero eso se puede hacer teniendo buena información que se centraliza adecuadamente, evidentemente con todas las reglas de privacidad que correspondan, pero creo que ahí está el gran valor en generar data de calidad, data en tiempo real, para hacer los ajustes que correspondan y optimizando el uso de los presupuestos de salud que tenemos siempre muy demandados a nivel regional, pero no sacamos nada a conseguir, entre comillas, metiéndoles mucho más dinero a los sistemas si no medimos el resultado. Y eso vamos a poder hacerlo solamente en la medida que tengamos buena información. Y toda esta discusión que hemos tenido hoy día gira en torno a también capturar buena información, lograr medir si las acciones que estamos realizando en la actualidad son costo efectivas o si se pueden ir optimizando. Y lo que uno puede percibir es que hay muchos espacios donde pueden optimizarse los procesos, se puede llegar de mejor forma a través de mecanismos de prevención o controlando bien a los pacientes que ya tienen una patología, por ejemplo, crónica, y eso es solamente posible a través o digamos, especialmente posible a través de estas soluciones digitales que permiten capturar mucha información y en tiempo real y tomar acciones correctivas cuando correspondan. Así es, Fabia, te habíamos perdido por unos instantes, pero hablábamos de la importancia y la relevancia de los datos en este momento para las industrias. Quiero conocer cómo Philips aprovecha esta data en sus procesos productivos dentro y fuera de la compañía y cuáles son los obstáculos para aprovechar esta data en América Latina. Tenemos en nuestro site en Blumenau, en el sur de Brasil, más de 800 personas desarrollando software para la industria médica, para el sector médico. Tenemos programadores allá desarrollando para nosotros Electrical Medical Records Software. Y toda la parte de Population Health Management, toda la parte de Electrical Medical Records, tenemos un team robusto de desarrollo en eso. Entonces, para nosotros, que es clave, es realmente continuar creciendo toda la parte de software opportunities. Ahora, por ejemplo, con COVID, creamos 4 nuevas soluciones de software para ayudar los hospitales a traquear los pacientes, claro, siguiendo todas las reglas de privacidad necesarias. Entonces yo creo que es clave ahora en ese momento es los países que todavía no empezaron con toda la digitalización del sector de salud, que aceleren eso. Brasil
ya estamos ya con 10 años de Electrical Medical Records. Entonces, tanto tiempo de información que con eso se puede con Artificial Intelligence se puede hacer modelos robustos de Population Health Management. Pero en otros países todavía ni empezamos. La semana pasada firmamos el primer contrato de entrar con Electrical Medical Records y interoperabilidad en Colombia, por ejemplo. Argentina empezó también hace 6 meses. Chile está trabajando con el Hospital Digital. México ya está con 2 años de eso. Entonces, datos van a ayudar a crear también modelos de Population Health Management que ayuden gobiernos y hospitales a mirar, dónde hay sectores más críticos de la población que necesitan tratamientos específicos o prevenciones, modelos de prevención específicos o tratamientos en casa específicos. Entonces, dato es importante, pero tiene que empezar a colectar los datos, ¿right? Entonces, la primera cosa es empezar con la informatización del sector, colectando datos, porque con esos datos vamos a poder hacer análisis que van a ayudar al sector a desarrollar mejor. Entonces, nosotros ya tenemos, como yo digo, un pelotón de gente desarrollando eso, y ahora es trabajar con gobiernos y los hospitales privados también para introducir esas innovaciones, colectar datos y poder juntos con ellos crear nuevos planos de prevención y salud para la población en el futuro. Sí. Yo quisiera agregar un punto que tiene que ver con el rol fundamental que tienen los profesionales de la salud en esta revolución digital. Y creo que es algo que es fundamental, es que en la formación de los médicos, en los planes de formación durante la carrera de medicina, se incorporen también estos elementos. Es decir, que los médicos también tengan formación en el trabajo en salud en un contexto digital y entiendan el valor que tienen. Porque acá también hay un cierto statu quo que se ha mantenido, bueno, a lo largo de la historia, de cómo se ha capturado la información y pasar a un sistema de historial clínico electrónico también implica un esfuerzo de modificar prácticas de los profesionales de la salud. Y es muy importante que entiendan desde el momento en que se forman la relevancia de la digitalización de estas soluciones en generar más salud. Sí, estamos hablando de eso, estamos hablando de más y mejor y de forma más equitativa de acceso a la salud. Y eso tiene que partir también en la formación. Los médicos, y creo a nivel mundial, no tienen esa exposición todavía, pero creo que es importante que eso se vaya adquiriendo, se vaya incorporando y se vayan entendiendo que es muy importante que ellos empujen también, y hay varios interesantes líderes en Latinoamérica en torno a la salud digital que entienden la relevancia que esto tiene. Pero creo que también es importante en la formación de los profesionales de la salud que se incorpore el manejo de su actividad, de su profesión en un contexto digital, para que los operadores del sistema sean los que hagan que esta, digamos, revolución digital realmente explote y pueda llegar adecuadamente a toda la población, a todos los pacientes. De acuerdo. Bueno, José Luis y Fabia, ya se nos está acabando el tiempo y para resumir y dar unos minutos de respuesta a las preguntas de nuestra audiencia, ¿cómo ven ustedes el panorama para la estabilidad y el crecimiento de la industria en 2021? ¿Hacia dónde vamos? Ya han mencionado ustedes las tendencias sobre salud digital, infraestructura de datos, fomentar más software en todas las diferentes industrias, pero en realidad la proyección en esta industria de la salud, donde hay tanta incertidumbre y donde hay todavía tantos retos, ¿cómo va y cómo se proyecta hacia dónde va en 2021? Yo creo que hablamos bastante de eso, de parte de digitalización. Yo creo que va a tener una aceleración muy rápida. Los países que no estaban todavía involucrados van a acelerar eso. Yo creo que eso es uno. 2, yo creo que va demasiado a crecer nuevos modelos de negocios, como yo dije en el inicio, public-private partnerships, nuevos modelos de, en vez de pagar todo de una vez, pagar por mes, leasings. Yo creo también que toda la parte de home care, primary care va a crecer. La gente quiere estar menos en hospitales. También la escrutinización de testes. Mucha gente tomaba remedio,
las medicinas o quién sabe hasta testes que no eran necesarios. Ahora yo creo que van a ser más críticos con eso. Yo creo que realmente el sector va a ser más enfocado en eficiencia también. Y yo creo que van van a aparecer muchas startups y nuevos negocios interesantes alrededor de prevención. Yo creo realmente que acceso y prevención van a ser muy desarrollados. Entonces yo estoy positiva de que realmente va a venir muchas cosas buenas con relación a acceso y prevención con toda la crisis. Entonces, claro, es un cambio grande, pero yo creo que los players que están abiertos a acelerar sus desarrollos van a ver un año más positivo en 2021 y el mejor de todo, yo creo que para los pacientes van a ver cosas nuevas que van a ayudar a se tratar mejor en los próximos años. Yo estoy positiva de eso. Sí, yo coincido con Fabia, que esa va a ser la tendencia. Ahora, el COVID nos va a seguir acompañando, yo creo que al menos el 2021 fuertemente, hasta que tengamos una vacuna que logre inmunizar una parte importante de la población. Pero eso va a tardar, no se sabe exactamente cuándo esto ocurra. Naturalmente que hay mucha presión para que esto avance rápidamente. Y ahí también se van a sacar varias lecciones interesantes en cómo se pueden apresurar ciertos procesos que habitualmente tardaban muchos años. Y vamos a tener seguramente buenos ejemplos de colaboración público-privada para poder solucionar un problema concreto. Pero vamos a estar en un modo COVID durante el 2021 sin duda, y eso va a implicar un problema y un desafío en términos de seguir con los sistemas de salud bien colapsados. Y digámoslo bien, los sistemas de salud en Latinoamérica y gran parte del mundo viven colapsados, solamente que ahora están aún más colapsados. Y vamos a seguir con un sistema muy presionado durante el 2021. Pero creo que el lado positivo es que no podemos, nosotros como actores del mundo privado, desaprovechar la oportunidad de generar estos cambios junto con el gobierno, junto con la academia, teniendo este diálogo que sea constructivo. Y por eso que esta plataforma es tremendamente importante, porque está seguramente muchos actores relevantes viéndola, y creo que el mensaje de una compañía como Teva es: nosotros queremos colaborar en generar estos cambios, nosotros tenemos el expertise para poder hacer estos cambios, pero necesitamos también de tener estas plataformas que ayuden a tener un diálogo constante, y no solamente en un contexto de COVID. Tienen que haber ciertas plataformas donde permitan reunir en forma habitual gobierno, academia, industria, y otro actor importante, pacientes, en la mesa para poder tomar decisiones de largo plazo. Y ese es un actor también que creo que no hemos enfatizado suficientemente. El rol del paciente va a ser completamente distinto ahora que tenemos una pandemia que lo que ha sido antes. Cada vez están más organizados, más profesionalizados en tratar de hacer avanzar una agenda. Y creo que también el rol del paciente en este contexto va a ser importante en empujar discusiones de salud pública. Pero esto solamente va a ocurrir cuando tengamos una capacidad de tener estas discusiones no solamente en un contexto de crisis, sino que en forma habitual. Y tienen que haber mesas de conversación, de diálogo, o cierta estructura que nos permitan unir no solamente en estas situaciones, sino que efectivamente cuando a lo largo del tiempo, para ir mirando cómo se desarrolla el sistema de salud, cómo estamos llegando con soluciones de salud para la población, y perder los miedos de tener este diálogo directo y generar estas soluciones, porque al final los beneficiados somos todos. Yo creo que esa es la gran lección que nos va a dejar el COVID, y vamos a seguir viviendo el COVID el 2021, sin duda. Yo estoy de acuerdo en ese sentido, y como lo hablábamos en un principio, toda crisis crea oportunidades, y justamente eso es uno de los factores que soy positivo en el continuar en este tipo de espacios, en el trabajo entre academia, sector público, privado y el sector salud, el caso de los pacientes, como eje central para afrontar los retos que afrontamos cada uno de los sectores de las industrias y bueno, como humanidad.
Bueno, tal vez cerrando un poco ya nuestra sesión de hoy, que además hay temas que nos darían para continuar por mucho tiempo, continuamos con la pregunta de Zulma Londoño. ¿Cómo es la transferencia de tecnología de los dispositivos médicos y medicamentos en el nuevo normal en comparación a cómo se hacía antes y cómo ven ustedes que se proyecta a futuro? ¿Fabia? Fabia. Perdón, me cortó un poco acá. Si tú quieres ir primero, José Luis, yo voy a leer la pregunta, perdón. Sí, bueno, las transferencias tecnológicas bueno, siempre ha sido una práctica pre-COVID, naturalmente que eso se va a seguir acentuando y con distintos modelos de transferencia tecnológica. Y creo que el desafío va a ser acá es buscar cómo poder llevar desde la transferencia tecnológica a actores que puedan llevarla a cabo, porque no sacamos nada con hacer transferencias tecnológicas si, por ejemplo, en la región, que es el tema que hemos estado conversando, no tenemos las capacidades de utilizar la tecnología que es transferida. Cuando se habla, por ejemplo, de la vacuna, cuando dicen, bueno, ¿cómo lo podemos hacer para que se pueda fabricar en distintas partes del mundo? Hay países que están más preparados, otros países están menos preparados, el desafío es no solamente la transferencia de la tecnología, sino que es que existan actores que sean suficientemente robustos para poder utilizar la tecnología que se les transfiere. Y eso es sin duda que un tema pendiente en la región. Hay países que están más avanzados, que tienen industrias más potentes. Yo diría, en el caso farmacéutico, Brasil, México, Colombia tiene una industria también muy importante, Argentina, otros que tienen tareas pendientes y tienen que seguir robusteciendo sus capacidades porque nuevamente no sacamos nada con transferir tecnología si no hay una contraparte adecuada para poder implementarla. Perdón, yo había perdido la pregunta, pero yo leí aquí ahora. En nuestro caso, básicamente la tecnología de punta que existe en Europa y Estados Unidos traemos para acá. A veces el ajuste que hacemos de tecnología es más adaptación al costo-beneficio para la región. La parte de software, por ejemplo, por eso tenemos 800 personas en Blumenau desarrollando software que son más adaptados, digamos, a la necesidad, costo-beneficio de la región. Pero la misma tecnología de punta para equipos que tenemos en Europa, tenemos en América Latina. Aquí lo importante, como dice José Luis, es toda esa parte de entrenamiento del usuario que va a utilizar esa tecnología. Para mí es el más importante. Y fue un desafío bastante grande para nosotros en los últimos meses, porque cómo se va a entrenar toda esa gente que compra un equipo de punta de $2 millones y después no puedes utilizarlo, ¿right? Entonces, para nosotros, el mayor beneficio de la pandemia son cosas que antes decíamos, no es posible entrenar gente para utilizar un equipo súper moderno online y ahora estamos haciendo. Entonces, yo creo que esa es la mayor diferencia entre el pre y post-COVID. Muchas cosas que no hacíamos remota, principalmente la parte de entrenamiento del usuario, del equipo, que no hacíamos remoto, estamos haciendo más y más. Pero de eso yo creo que las tecnologías de punta de Europa y Estados Unidos están acá con relación a equipos médicos y es una cuestión ahora de asegurarnos que remotamente se puede entrenar a la gente tan bien cuanto físicamente. De acuerdo, sí. Bueno, pues son muchas más preguntas y temas que obviamente podemos abordar acá. Yo los invito para que en lo que queda del año en algún otro momento nos podamos volver a comentar, a conectar y comentar estas dudas que quedan de nuestra audiencia y por supuesto ya deteniendo al paciente al centro, que ahí hay un gran mundo de temas porque es cómo hacemos para transformar o cambiar un poco el chip en la memoria o en las estrategias de gestión de los hospitales. Y ahí es donde entonces empiezan nuevas estrategias para los hospitales públicos, privados, dónde priorizar la inversión, cómo acelerar el presupuesto, mejorar el presupuesto, infraestructura digital y física, obviamente, entrega de medicamentos, es un mundo de temas. Yo les agradezco a los
nuevamente por haber estado el día de hoy. No sé si quieren agregar algo, si quieren entregar un mensaje final, y ya para finalizar, Carlos nos tiene un último mensaje. A mí me gustaría solamente agradecer a ustedes por la invitación, porque yo creo realmente que estamos en un momento donde la parcería entre los sectores es clave, la apertura de conocimiento, compartir conocimiento es clave en ese momento, porque así aceleramos el crecimiento del sector. Entonces, gracias por abrir esa oportunidad, team del hospital. Gracias, José Luis, por también compartir qué está pasando en Pharma. Yo creo que el sector de Pharma y equipos van a trabajar mucho más juntos también, toda la parte de software y Pharma, vamos a trabajar más juntos. Entonces, tener ese momento y esa apertura de poder tener esa discusión es clave. Entonces, gracias por nos invitar. Sí, y en mi caso solamente a nombre de Teva, como una de las principales compañías farmacéuticas a nivel mundial, que tiene un pie firme tanto en productos genéricos como productos de innovación, y también está muy interesado en los desafíos digitales, agradecer esta invitación, esta plataforma. Este tipo de diálogos son esenciales para poder ir digamos, comunicando la necesidad de aprovechar correctamente esta oportunidad que nos está dando la historia. Y que ojalá que cuando 10 años después, o sea, cuando veamos y transcurran 10 años, no digamos, ¿sabes qué? Desaprovechamos este momento que ha sido naturalmente muy doloroso para mucha gente, pero también ha traído una oportunidad única de reflexionar, que ojalá que cuando veamos la historia, digamos, efectivamente la utilizamos, la gente está mejor, tiene mejor acceso más equitativo a la salud, y vamos a tener un impacto significativo en bienestar. Que todo este costo que ha sido no solamente en pérdidas de vida humana, también en términos, digamos, económicos, muy fuerte, que no sea en vano. Que toda esta parte negativa y triste de la crisis no sea en vano, que efectivamente se ocupe adecuadamente esta oportunidad en beneficio de todos nosotros. Y nuevamente agradecer por este diálogo, encantado de haber también compartido con Fabia y poder tener esta conversación entre lo que es el mundo de dispositivo, tecnología, con Pharma también. Así que muchas gracias nuevamente. José Luis, Fabia, muchas gracias. Yo también creo que el mensaje final realmente es la importancia que tienen este tipo de espacios, y en las publicaciones de Axioma estamos comprometidos para darle continuidad a generar estos eventos que realizamos, y desde ya, por supuesto, nos gustará tenerlos en una próxima oportunidad para ahondar algunos de los temas que aquí hemos tratado y seguramente otros adicionales. Y finalmente les quiero invitar a los dos y a toda nuestra audiencia a que nos acompañen en el siguiente evento que tenemos el próximo martes 18 de agosto a las 6 de la tarde, hora Colombia, México, con la entrevista en vivo que tendremos con Carlos Enrique Cabellier, presidente de Alquería, compañía del sector de alimentos y lácteos, con quien compartiremos y hablaremos sobre las claves para asegurar la sostenibilidad integral de una organización. Fabia, José Luis, Alejandra, muchas gracias a toda nuestra audiencia. Gracias. Feliz tarde para todos. Buen fin de semana. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Adiós. Chao.